industria de la construcción, el cual pueden consultar en www.espocamacol.com. El encuentro técnico en la construcción y las conferencias y lanzamientos de productos que tendrán nuestros expositores. Tengan presente que esta charla quedará grabada para una posterior consulta. Queremos también pues agradecerle el apoyo de Argos, nuestro patrocinador general, y también le damos las gracias a otros patrocinadores que se vincularon con este evento, como Pintuco, Corona, ASEP y Ventanar. Entonces ahora le damos la entrada a un video de nuestro patrocinador. Casa. Palacio. Playa. Casa. Casa en la playa. Castillo de arena. ¿O no? ¿Pintar tu casa sin cambiar tus planes? Hagamos que pase con Pinturas Corona, con tecnología bajo olor y sin plomo que protegen la salud de tu familia. Encuéntralas en Centros Corona y distribuidores autorizados. Bueno, para continuar la jornada de hoy vamos a hablar sobre losas prefabricadas, futuro e industrialización de la construcción. Nos acompaña Daniel Manzanares, es ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuenta con una maestría en Ingeniería Estructural de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y una maestría en Soluciones Constructivas con Prefabricados de Concreto de la Universidad Internacional Isabel I de España. Tiene un diplomado en Construcción Sostenible de la Universidad Iberoamericana y otro en Herramientas Técnicas para el Análisis y Evaluación de Riesgos Naturales. Ha sido docente en diferentes universidades de México, posee más de 10 años de experiencia en la industria de los prefabricados de concreto, ha impartido más de 70 conferencias en toda la República Mexicana y actualmente es el gerente general de la Asociación Nacional de Industriales de Vigueta Pretensada. Entonces, ingeniero, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Voy a activar el video. Voy a activar el video y si me permiten compartir pantalla. Agradezco mucho la invitación a Camacol, a los organizadores, al comité de prefabricados de Camacol. Nos sentimos pues muy honrados de estar aquí con ustedes, compartiéndoles algunas experiencias que hemos tenido, hablándoles de un sistema constructivo que es un sistema que tiene muchísimos años en el mercado, especialmente en México, y que en Colombia también se utiliza en alguna medida, ¿no? La finalidad de la reunión, o más bien de la presentación que les voy a hacer el día de hoy, es compartir la experiencia que hemos tenido en México acerca del uso y la aplicación del sistema de Vigueta y Bobedilla. Es un sistema prefabricado o semi-prefabricado. Y bueno, es muy utilizado en México en diferentes nichos de mercado, desde vivienda hasta construcción mucho mayor, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 40 minutos, espero yo que el tiempo sea benévolo conmigo en esta presentación, para poderles platicar de estos temas. Entonces, entrando, los que en el transcurso de la plática vayan teniendo alguna duda o comentarios, pueden irlos anotando y al final de la plática los vamos resolviendo. Muy bien. Losas prefabricadas de concreto es un mercado muy amplio, especialmente aquí en México. Voy a platicar, van a notar un poco que la plática va a ir sesgada a lo que es México, en vista que es lo que más conocemos. Aunque hemos estado por Colombia, un bello país, no tenemos un conocimiento profundo de los sistemas constructivos o de la normatividad que se utiliza en Colombia. Entonces,
la plática van a sentir ustedes que un poquito sesgado aquí a la experiencia de México, ¿no? Muy bien, vamos a hablar del caso de México, de la aplicación de este sistema. Antes de empezar, yo represento a la Asociación Nacional de Industriales de Vigueta Pretensada, ANIVIP. Esta asociación pues tiene presencia a nivel nacional en México y agrupa a las empresas pioneras y más grandes y más industrializadas en México en términos de sistemas de vigueta y bovedilla. Bueno, nos pueden buscar, ahí aparece la página y hay muchísima información, incluso un manual de diseño en donde ustedes pueden descargarlo gratuitamente. Muy bien, ¿cuál es el contenido de la plática del día de hoy? Vamos a hablar un poquito de los antecedentes de este sistema, un poco para entrar en contexto de lo que es este sistema, de dónde proviene y cuánto tiempo ha estado aquí en el mercado latinoamericano. Para aquellos que no están tan empapados o no están muy enterados de este sistema, vamos a dedicar el punto 2 para hacer un pequeño descripción de qué es una losa prefabricada de concreto para entrar en contexto, ¿no? Algunas tipologías de losas que se manejan en México y en muchas partes del mundo, vamos a hablar un poquito de ellas. Y luego vamos a adentrarnos en la experiencia de la vigueta y bovedilla en México y los aportes que ha tenido este sistema a la vivienda de diferentes estratos en México. Es importante el punto 5 porque vamos a hablar brevemente de los programas de desarrollo en investigación que se han hecho al interior de la asociación, la mayor parte de ellos, donde hemos tenido grandes resultados en todos estos procesos de investigación. Como es de esperarse, todos estos sistemas, México tiene comparado con algunos países de Latinoamérica, consideramos que México tiene un sistema de normatividad bastante amplio. Tal es el caso que los sistemas prefabricados tienen su propia norma y su aplicación, incluso certificación. Vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, al final vamos a dejar aspectos que tienen que ver con la aplicación de este sistema en otras edificaciones que no son la vivienda en sí. Muy bien. Entremos en antecedentes, veamos de dónde viene este sistema. Fíjense ustedes, para mediados de los años 40, en España se empiezan a fabricar las primeras viguetas. Ahí ven una fotografía bastante ilustrativa de algunas pruebas de carga que se hicieron en 1945. Esto estamos hablando de hace 75 años. La empresa se llamaba Freisy y la longitud de ese sistema era 3.2 metros. Entonces se comenzaba a esbozar este sistema a mediados o principios de los años 40. Por ahí podemos ver algunas fotografías muy antiguas de una losa de vigueta y bovedilla de concreto en 1950. Curiosamente, este sistema, salvo la calidad de los materiales y la tecnología de los materiales que ha ido avanzando muchísimo a través de los años, el concepto del sistema no ha variado mucho desde entonces. Sigue siendo un sistema muy similar al de esas épocas, pero mejorado en tecnología de producción constructiva y obviamente en calidad de materiales. Abajo por ahí vemos otra figura de un sistema de losa con una gran capacidad de resistencia. En México, fíjense ustedes, este sistema llega a principios de los años 50, se empezaron a hacer algunas viguetas, no pretensadas, sino reforzadas, en una ciudad aquí de México que se llama León, en el estado de Guanajuato. Ya en 1955 ya se estaban haciendo con moldes y se precolaban ahí las viguetas. Para 1955 ya entra la vigueta pretensada en la que ahora es Ciudad de México, antes Distrito Federal.
Para 1960, este sistema llega a la península de Yucatán, en la cual hasta hoy en día sigue siendo el sistema por excelencia que se utiliza en la zona. Diría yo, sin temor a equivocarme, que el 90%, 90%, 95% de las viviendas que se construyen en la zona se construyen con este sistema, con el sistema de vigueta pretensada y bovedilla. Para 1959, ustedes pueden ver esa figura, esa fotografía. Según los registros, se podría decir que es el primer edificio que se construyó en México con ese sistema. Y a partir de los años 60 se comenzó a utilizar extensivamente en todo el país hasta que el día de hoy es uno de los sistemas más utilizados en México. Entonces, ¿qué es un sistema prefabricado de concreto? Realmente, yo no sé si el nombre está bien, porque terminan siendo sistemas semiprefabricados. Son sistemas semiprefabricados en donde la vigueta y la bovedilla son fabricados generalmente en una planta de producción, mientras que hay un firme de concreto o capa de compresión, como algunos suelen llamarle, que es vertido y colado en sitio, ¿no? Además, esta capa de compresión lleva acero de refuerzo, algunos refuerzos que son colocados en obra. Entonces, termina siendo un sistema semi-prefabricado y no prefabricado como tal. Sin embargo, comúnmente son conocidos como sistemas de losas prefabricadas. Esta es una fotografía muy ilustrativa, por ahí me la pirateé de un socio nuestro allá en Colombia que se llama Compre, y me pareció bastante ilustrativa la figura. Creo que ilustra bien lo que es un sistema de losa prefabricado, y vamos a detallar más adelante realmente cómo se compone, las funciones de cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes principales de un sistema de losa prefabricada? Bueno, es el prefabricado de concreto, que se le conoce como componente portante, los componentes aligerantes, que son las bovedillas, el firme de concreto, el acero por contracción y temperatura, el refuerzo convencional, que en algunos países se le conoce como bastoneo o bastones. Y bueno, tienen que tener un componente estructural de confinamiento, ya sea muros, dalas, traves, etcétera, etcétera. Los componentes portantes en el sistema de vigueta y bovedilla, pues básicamente se utilizan esos dos tipos de viguetas. La vigueta pretensada y la que ustedes tienen a la izquierda es la vigueta de alma abierta, ¿sí? Ambas son de concreto, una es pretensada y otra es reforzada. Incluso en México se fabrica alguna vigueta que es muy similar a la vigueta de alma abierta, pero es un sistema híbrido porque también se pretensa, ¿no? Pero es de muy poco uso y son muy pocas las empresas que lo fabrican. Entonces, este es el elemento portante, es el que resiste y transmite las cargas del sistema a los elementos resistentes de la estructura. Luego, el siguiente componente es el componente aligerante. El componente aligerante no tiene una función estructural, más bien tiene una función constructiva, funciona como cimbra durante el colado. Ahí pueden ver ustedes en las figuras diferentes tipos de bovedillas que se pueden dar en el mercado, ¿no? Dovelas, la bovedilla de arena cemento, bovedilla de poliestireno expandido, también de barro. Hay algunas que son de PET, otras que son de plástico, incluso hay moldes recuperables en donde la bovedilla funciona como, queda una forma abovedada como la dovela, pero el molde se retira, ¿no? Otro punto importante es el firme de concreto. Muchas veces los ingenieros o los proyectistas no diseñan el firme de concreto adecuadamente o al ser un elemento masivo, pues no se pone mucho cuidado en su diseño.
Lo cierto es que el firme de concreto, sin el firme de concreto el sistema es inútil, ¿no? No funciona. Entonces el firme de concreto lo que hace es integrar todas las partes de la estructura, la losa, los muros, las traves, y ayuda a resistir y transmitir las cargas sísmicas que se puedan presentar o cargas laterales, así como las cargas de diseño gravitacionales. Otros elementos que lleva este sistema, que no son menos importantes, son los bastones, perdón, el acero por contracción. Esta es la malla de refuerzo. Se cae mucho hay varios calibres de malla. Estas mallas, el calibre correcto que se le debe poner al firme de concreto va a depender de dos aspectos. Uno, del espesor del firme de concreto, y dos, del intemperismo a la cual está sujeta la losa. Es decir, una losa de azotea debe o debería de llevar más refuerzo por temperatura que una losa de entrepiso, ¿no? Y esto hay métodos para calcular muy sencillos, en donde se puede especificar correctamente la malla de refuerzo, o en edificios altos o muy altos ya se deja de utilizar malla por aspectos de diafragma rígido y se utiliza acero de refuerzo convencional. ¿Sí? Este es los famosos bastones. Para aquellos que están familiarizados un poquito con el tema de diseño estructural de concreto, en los extremos de las vigas, de las viguetas, se generan esfuerzos que se llaman producidos por momentos negativos, así se les conoce, ¿no? Momentos negativos. Estos momentos negativos en los extremos de los elementos prefabricados o de las losas se contrarrestan a través de un acero complementario que se conoce como bastones. Estos bastones también se calculan, y se calcula el diámetro y la cantidad de bastones que puede llevar una losa. Entonces, es muy importantísimo esto, porque de lo contrario podríamos empezar a experimentar agrietamientos en los extremos de las losas. Algunas tipologías, muy rápido, digo, esta plática va más orientada al sistema de Vigueta y Bobedilla. Sin embargo, de cada uno de estos tipologías de losas se podría hablar muchísimo, ¿no? Hemos agrupado las losas en 3 tipologías. Probablemente hayan otras más, pero pensamos que son las que más se usan. La primera es la losa que utiliza elementos portantes y aligerantes. Ahí se puede ver en la figura los elementos portantes y los elementos aligerantes, que en lo común son los más conocidos. Hay otras losas, como esta de la segunda figura, que son placas con elementos aligerantes. Comúnmente estos elementos son preesforzados o pretensados, pero también hay unas variantes que son simplemente reforzados. Entonces se coloca, son placas de concreto, hay muchas veces con nervios, o en la generalidad vienen con nervios de rigidez, y entre los nervios se colocan, como pueden ver ustedes ahí, algunos elementos de aligeramiento que pueden ser poliestireno expandido u otro tipo de material. Y probablemente algunos de ustedes conozcan este elemento. Son las placas alveolares o alveoplacas, como se conoce en otros lugares, que son placas aligeradas. ¿Y cómo se aligeran? Pues ellas mismas, a través de su forma, con los alvéolos que llevan en toda su longitud, aligeran, ¿no? Entonces, estructuralmente, todo ese concreto que se quita y donde están los alvéolos, pues no se requiere. Entonces, son elementos muy optimizados. Entonces, estas son las 3 principales, a nuestro parecer, tipologías de losas prefabricadas de concreto, sean pretensadas o no. Muy bien. Ya a partir de este punto, pues hemos hablado de un poquito del antecedente de estos sistemas prefabricados, hemos hablado de las tipologías, y en el segundo punto, pues platicamos un poquito de cada uno de los
de los componentes que conforman estos sistemas. Ahora, la vigueta y bovedía y la vivienda en México. Algunos datos duros que aquí presento. Por ejemplo, en 2018 se otorgaron alrededor de más de 500,000 de créditos para vivienda en México. Desconozco mucho los volúmenes que pueden haber en Colombia y en otros países de Centro y Suramérica. Sin embargo, los volúmenes de vivienda que se manejan en la República Mexicana, perdón, son importantes, son muy importantes. De ese 500,000, pues alrededor de 200,000, poco más de 200,000 créditos son de vivienda nueva. Y esto a través del Infonavit, ¿no? Que es el instituto que rige los créditos de vivienda, de vivienda de interés social especialmente. Para 2019, imagínense ustedes que se estimó una demanda potencial en vivienda de cerca de 900,000 viviendas. Igualmente, para 2018 se entregaron cerca de 300,000 créditos o más de 300,000 créditos en un programa que maneja el Infonavit aquí en México, que se conoce como hipoteca verde, en el cual la vigueta y bovedía es, por sus condiciones y características de aislamiento térmico, ha participado muchísimo de ese programa. Entonces, ese programa, de ese total de créditos, del total de créditos asignados en este instituto, el 91.2% participa en ese programa de hipoteca verde, que es un programa que da créditos y que da subsidios a las personas o empresas que en sus proyectos utilizan algún tipo de ecotecnología. Un punto muy importante, vean ustedes la cantidad, la demanda para 2019 de vivienda a nivel nacional. Es bastante grande, ¿no? Otro aspecto muy importante es que en apenas alrededor de medio siglo, la demanda de vivienda se ha hecho estratosférica, en tal sentido que va en la medida que aumenta la población. Desde 1950 la población se ha triplicado, se ha quintuplicado, hasta que hoy en día tenemos alrededor de 130 millones de personas en nuestro país. Esto implica una presión muy fuerte en el sector vivienda, ¿sí? Y la migración que hay desde la provincia, por así llamarlo provincia, a las grandes ciudades, en donde de pasar de 43% en 1950, hoy casi el 80% de las personas viven en ciudades de determinado tamaño. Esto, ¿a dónde vamos con esto? A partir de ahí se empiezan a crear una gran cantidad de programas de vivienda muy eficientes, muy sustentables o sostenibles, especialmente en la última década en México, en donde el sistema de vigueta y bovedía ha participado en gran medida, considerando algunos aspectos como el alto desempeño térmico, la seguridad estructural, por supuesto. Otro aspecto de gran importancia es la estandarización e industrialización que puede tener en los procesos productivos. No es el objetivo de la plática, pero bueno, se habla también de precios competitivos, es muy competente en precios, y bueno, todo esto respaldado por certificación y normatividad. Aquí en México las empresas, para proveer el sistema o sistemas, en caso de losas, deberían o están certificadas para poder surtir esos proyectos, ¿no? Y la certificación lo que hace, a final de cuentas, es que le garantiza al usuario final, de alguna medida, la calidad del producto que se entrega. Entonces, la aportación de los elementos prefabricados en vivienda
los hemos dividido en tres fases, uno en producción, otro en obra y otro en condiciones de servicio. Estamos hablando de eficiencia estructural y durabilidad. Por ejemplo, les muestro yo aquí en la figura un ejemplo de una planta prefabricadora aquí en México. Son plantas altamente industrializadas con controles de dosificación de concreto, de cantidades de agua, suministros, aditivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son altamente tecnificadas y esto pues se traduce en productos muy competitivos, de alto desempeño y durables. Entonces, en producción podríamos mencionar cuál es la aportación en los proyectos de vivienda de este sistema. En primer lugar, se usa la mano de obra y materias primas locales. Al ser al ser que los agregados componen prácticamente el 80% de la masa del concreto, si no es que más, los acarreos en los productos y agregados y cementos no van más allá de 200 a 250. Ahí dice kilogramos, es kilómetros. Porque más de 250 kilómetros resulta ya no ser viable. Entonces, los costos de acarreo de materiales para producción son locales. Esto genera mucha mayor movimiento en las localidades donde están ubicadas las compañías o las plantas. Con esto, de alguna manera, pues limitamos la huella de carbono al limitar la cantidad de acarreos. Obviamente que el acero y el cemento en sí, como no se encuentran en las plantas de cemento o de acero en todas las ciudades, pues muchas veces estos acarreos pueden ser un poco mayores, ¿no? Si hablamos de procesos industrializados y fabricación, la estandarización de los productos es un punto clave del prefabricado. Al estandarizar productos, se optimizan los recursos y la repetición continua de una actividad vuelve que los controles de calidad sean muy rigurosos y que la variabilidad que se pueda tener entre el producto que nos entregan hoy y el producto que nos van a entregar el siguiente mes sea prácticamente nula, ¿no? El bajo consumo de agua, al ser un elemento prefabricado, el bajo consumo de agua en la construcción. Comúnmente las plantas una planta buena debe de tener un porcentaje de merma o de desperdicio durante el proceso productivo del 1 al 3%, máximo 5%. En construcción convencional, las mermas pueden ir incluso en algunas obras hasta el 25%, ¿no? Y finalmente, pues ofrecemos, al estar en plantas, ofrecemos condiciones controladas para los trabajadores. En aspectos de simbrado, realmente en estos sistemas, en los sistemas pretensados, por ejemplo, en algunos de ellos se suprime totalmente el uso de puntales o de cimbra. En otros sistemas, como sistemas reforzados, se debe de utilizar puntales. Sin embargo, si se compara con otros sistemas tradicionales que se necesita cimbra o encofrado total en el sistema de losa, pues hay una enorme reducción en costos y en tiempos de ejecución. Un punto importante que a veces no se toma en cuenta y es que nosotros podemos fabricar o prefabricar todas las losas de un edificio, incluso antes de que se ponga una piedra en el edificio. Es decir, la ventaja de la prefabricación es que se hace en un lugar diferente al lugar del sitio de la obra, ¿no? Entonces podemos llevar muchos controles de calidad, podemos despiezar y modular los sistemas de tal forma de darle a los usuarios y a los clientes la mejor solución. Por ejemplo, fíjense ustedes en esa figura que ven ustedes a la derecha, es un auditorio para la Secretaría de Defensa aquí en México, y ese sistema utiliza, o más bien esa losa utilizó 3 sistemas. Utilizó el sistema de vigueta y bovedilla, utilizó un sistema que se usa muchísimo aquí en México, que es pretensado, prefabricado, que se llama viga tubular, y también utilizó
el sistema de placa alveolar que justamente acabamos de hablar de ella. Entonces se pueden modular casi a nuestro antojo, ¿no? Y se pueden acomodar a diferentes conceptos arquitectónicos y materiales estos sistemas de prefabricados. Son muy versátiles. Otro aspecto de relevancia es la limpieza en obra. Como ustedes pueden ver en la figura, son sistemas muy, muy limpios, muy, muy ágiles en construcción. Lo podemos ver aquí. En la figura de la derecha, pues pueden ver un edificio, cómo se construye, las losas, incluso con volados, algunas de ellas, ¿no? O con voladizos. Y bueno, la eficiencia estructural, pues viene ya desde el diseño del prefabricador. Otro aspecto muy importante es el confort que nos da. Son sistemas que por sus condiciones de inercia, son sistemas que vibran poco o nada y tienen un excelente desempeño ante los agentes del fuego, por ejemplo, que es un tema muy importante, ¿no? Y obviamente no se degrada fácilmente ante agentes corrosivos o mucho menos agentes biológicos. El desempeño térmico creo que es uno de los aspectos que ha posicionado en México este sistema como una de las principales soluciones. No la única, hay otros sistemas muy competitivos también. Sin embargo, el sistema prefabricado, por su naturaleza, se ha posicionado muy bien cuando hablamos de desempeño térmico, y les voy a explicar por qué. Realmente, un sistema de losa trabaja como una serie de resistencias térmicas en este caso. Cada material representa una resistencia térmica. Entonces, tenemos el firme de concreto, tenemos luego una zona no homogénea en donde está ubicada la vigueta y la bovedilla, ya sea bovedilla de cualquier material y la vigueta de concreto. Y con eso, vamos a ver un poquito más adelante, aquí en México existe la norma NMX 460 que sirve para determinar la capacidad de resistividad térmica que puede tener un elemento estructural, ya sea muros, ventanas, losas, ¿no? Entonces, fíjense bien, aquí se establecen algunos criterios, unas fórmulas muy sencillas para calcular la resistividad térmica y se regionaliza el país de acuerdo a sus condiciones. Realmente en México los gradientes térmicos son muy, muy fuertes. Tenemos zonas en el país donde en algunas temporadas del año pueden tener temperaturas bajo cero, -5, -6 bajo cero, incluso llega a nevar. Y tenemos otras zonas en el país que podríamos alcanzar sin problema temperaturas cercanas a los 50 grados, como es en el caso de Mexicali, por ejemplo, Hermosillo. Entonces, imagínense el gradiente de temperatura y esto pues lo sufren mucho las estructuras. Muy bien. Entonces, en un sistema de vigueta y bovedilla, no me voy a detener mucho en esto, pero un sistema de vigueta y bovedilla común y corriente, como este que ustedes ven aquí de 20 centímetros, es un sistema que cumple con la norma. La norma establece 1.4 del valor R de resistividad térmica, incluso la bajaron en el caso del instituto que maneja la vivienda, la bajaron a 1.2. Y un sistema de llega a 1.53. Ahora fíjense algo muy interesante. Si a este sistema yo le pongo una capa de poliestireno por bajo, que se usa mucho en México, realmente no es una capa, sino abajo de la bovedilla se coloca una cinta o una faja de poliestireno de entre 1 a 1,5 pulgadas, estamos hablando de 2.5 a 4 centímetros. Este sistema, si ustedes ven aquí, el valor R da 3.35. Incluso es un sistema que podría servir para ahorrar energía en cualquier recinto en donde se utilice, ¿no? Entonces, es altamente competitivo en términos térmicos. Me voy a detener un poquito aquí en lo que es desarrollo e investigación
creo que muchos de los sistemas que ustedes utilizan en Colombia y en Sudamérica, estructurales, incluso no estructurales, muchos de ellos deben de estar respaldados por un desarrollo e investigación técnica. No es la excepción para el sistema de Biguetti Bobadilla. Este sistema se ha ido estudiando y se ha hecho pruebas y proyectos de investigación, tanto experimentales como analíticas, a lo largo de los años. Y les quiero mostrar nada más algunos de manera muy somera. Por ejemplo, se hizo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en los años 60, por ejemplo, 60 y 70, se trabajó desde entonces en hacer algunas pruebas a las viguetas pretensadas y viguetas de alma abierta. Ahí podemos ver algunos esquemas que se utilizaron en esa investigación. Estos documentos los pueden encontrar tanto en la bibliografía de esta presentación como son de uso público, ¿no? Hay algunas pruebas, no, como les comento, no me voy a detener mucho, más bien la intención es comentarles lo que se ha hecho y lo que se ha investigado sobre estos sistemas, ¿no? Desde 2009, en 2009 se inició un proceso de investigación con el Centro Nacional de la Prevención de Desastres aquí en México, en donde lo que hemos querido estudiar es cuál es el comportamiento del sistema de Biguetti Bobadilla especialmente ante los efectos de cargas laterales, es decir, cómo se comporta como diafragma ante cargas en el plano de la losa, ¿no? Entonces se establecieron una serie de criterios en donde las variables eran desde la resistencia del concreto, la orientación de las viguetas es muy importante, el uso de fibras también en los firmes de concreto, qué pasa con cuánto aporta en rigidez una bovedilla, por ejemplo, ¿no? Ahí pueden ver un esquema de del estudio que se estuvo realizando. Ahí vemos algunos dibujos previo a hacer las pruebas. Esos son dos tipologías de modelos. Realmente fue muy extenso, se tuvieron más de 10 tipos de losas, algunos esquemas ahí de cómo iban configuradas estas losas. Y ahí vamos viendo cuando ya se están trabajando estas losas, ¿no? Ahí ven la vigueta, se puede ver la bovedilla, se pueden ver los elementos confinantes y la instrumentación que llevan durante los procesos de prueba. Entonces, básicamente se sometía a cargas laterales para conocer de acuerdo a las variables establecidas, se conocía el tipo de falla que se tenía y la aportación en rigidez de los diferentes elementos como la bovedilla, qué pasaba con el firme de concreto, y cómo trabajaba en el plano. Ahí vemos la instrumentación que se hace. Son proyectos pues que llevan mucho tiempo, pero los resultados fueron bastante congruentes y satisfactorios, ¿no? Ahí pueden ver ustedes cómo se izan estos sistemas. Y bueno, ahí ya un tema muchísimo más técnico son los gráficos de histéresis que le llaman, ¿no? Cómo se va degradando la rigidez de uno y otro sistema. Y pues a partir de ahí se sacaron una gran cantidad de conclusiones que, bueno, nos dimos cuenta de que el sistema ante cargas laterales funciona muy bien. Obviamente hay mucho que estudiar todavía, apenas esta es una pequeña parte, seguimos en otros proyectos de investigación dándole seguimiento a estos. Ahí pueden ver cómo se agrieta en la parte superior izquierda, cómo se van agrietando las losas. Y bueno, diferentes tipos de daños que se pueden dar en los modelos. Algunos comentarios, no los voy a decir todos, algunas conclusiones, que se comprobó que la orientación de la vigueta tiene un efecto directo en la rigidez del plano de la losa. Esto es muy importante para los constructores y los diseñadores, ¿no? Y otro punto importante es que se determinó que la bovedilla de arena-cemento
presenta un mejor comportamiento sísmico que su similar de poliestireno. Fíjense qué interesante. Entonces, ahí están el resto de las conclusiones. Que pues no vamos a discutir en este momento. Luego se hizo se trabajó aquí en México, no a través de la asociación, sino a través del CENAPRED, algunos proyectos a escala real, con sistemas prefabricados, tanto de losa como columnas. Este es muchos dicen, oye, pues, ¿qué pasa entre la vigueta? ¿Qué pasa entre la vigueta y el firme? ¿Si realmente hay un trabajo mecánico entre ellos o la vigueta puede deslizarse con la relación al firme? Bueno, se hizo ese proyecto de investigación también con la vigueta pretensada especialmente, que es la que podría tener algún problema, que no se observó prácticamente ningún problema. Es un proyecto de investigación de esfuerzo rasante. Y bueno, ahí pueden ver, realmente los resultados fueron bastante satisfactorios. Se comprobó el trabajo mecánico que hay entre la vigueta pretensada y el firme de concreto. Y bueno, es un trabajo muy intenso que, como les comenté al inicio, lo pueden encontrar en nuestra página web y echarle un vistazo, ¿no? Análisis de vibraciones de losas. En la asociación hicimos un manual para diseño o análisis de losas prefabricadas por efectos de la actividad humana, ¿sí? Entonces, también lo pueden descargar, ahí está, y hay un ejercicio práctico en donde ustedes pueden aplicarlo a otros sistemas prefabricados. Y esta es parte de la investigación que hemos hecho en la asociación del tema de vibraciones, ¿no? Hemos tenido bastantes resultados muy interesantes relacionados con este aspecto. Realmente las losas prefabricadas y cualquier otro sistema debe de contemplar el diseño o una revisión por vibración. Y en el caso de estos sistemas, como ven ustedes aquí, realmente lo que se forma una sección T, y esta sección es la que trabaja y le da una capacidad enorme ante las vibraciones. También hicimos una investigación sobre concreto reciclado. Digo, estas son algunas de las más importantes. Realmente todavía estamos trabajando. Hemos dejado algunas de lado para presentárselas y estamos trabajando en otras actualmente. Concreto reciclado es todo un tema, todo un tema, todo un mundo. Quisimos aplicar el concreto reciclado a las viguetas, lo cual resultó exitoso, pero financieramente no es, al menos en este punto, no es una opción para los sistemas, para las plantas prefabricadoras. Eso fue una de las principales conclusiones que pudimos ver. Y hemos hecho otros análisis, como ustedes pueden ver ahí, de bovedillas, análisis de elementos finitos con bovedillas de arena cemento, que se utiliza mucho, y bueno, diferentes tipos de formas y tratando de encontrar las bovedillas más optimizadas para los usuarios, ¿no? Aquí hay otras creo que es la última que les voy a presentar, la última investigación, muy reciente, creo que fue hace un par de años, la hicimos para probar una conexión que aquí en México se conoce como conexión por solapo. Es una conexión tipo indirecta, no entra la vigueta a la trave o al muro, se queda antes y se hace una conexión con algún tipo de conector metálico. Ahí pueden ver ustedes el detalle, no entra el conector no entra la vigueta al sistema, a la dala, por así decirlo, o a la trave. Y bueno, ahí pueden ver el espécimen, los aparatos que se utilizaron. Ahí estamos nosotros aquí a la izquierda colocando esos elementos de medición. Y básicamente, ¿cómo lo cargamos? Lo cargamos con como ocho capas de viguetas que conocíamos perfectamente sus pesos. Ahí pueden ver ustedes, en un sistema de 4x4 de 16 metros cuadrados, cargamos 21 toneladas.
para que hagan una cuenta, ¿cuánto pesa un vehículo sedán? Debe andar pesando 1.5 toneladas. Entonces, en ese panel de losa, pues habremos cargado seguramente más de 10 vehículos, una carga equivalente a más de 10 vehículos, ¿no? Ahí pueden ver alguna figura muy interesante. Y bueno, también hacemos este tipo de ejemplos de diseño. Todo esto que yo les estoy mostrando en este momento está totalmente disponible para el público. Ustedes lo pueden solicitar o lo pueden descargar directamente. Está totalmente libre para las personas que así lo requieran. Se hace este ejercicio práctico de un edificio de más de 20 niveles utilizando un sistema de losa viga tubular que es como la hermana mayor de vigueta pretensada. Y ahí van ustedes viendo cómo se va. Esto se lo encomendamos a un doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí pues tuvimos resultados bastante interesantes que seguimos aplicando y que incluso muchos de ellos han permeado las normas técnicas complementarias, ¿no? Y hace un año venimos haciendo algunos proyectos de investigación como estos que ustedes ven aquí, en donde se prueba esta losa en un marco rígido en la Universidad Nacional Autónoma de aquí de México, mi alma mater, por así decirlo, y se hacen estas pruebas en los sistemas de vigueta pretensada y vigueta en general y con diferentes variables y variantes, ¿no? Muy, muy interesante, los resultados ha dado pie. Casi todos estos proyectos de investigación han dado pie a tesis de grado, de licenciatura, de doctorado e incluso maestría, ¿no? Esto es parte de un estudio que se lleva en esta universidad y ven cómo puede ser un sistema de vigueta y bobadilla muy dúctil, ¿no? Es un sistema que tiene un comportamiento dúctil y no un comportamiento frágil, una vez que ya está trabajando en sección compuesta. Ingeniero, Sí. se nos está acabando el tiempo, no nos va a dar pues como para preguntas del público, pero le recordamos a todos los asistentes que esta charla va a quedar grabada por si quieren verla durante el mes de septiembre. Entonces agradecemos al ingeniero Daniel por su valiosa intervención. Muchas gracias. Gracias por asistir a Expo Camacol en la era digital y a ustedes los vemos. Ingeniero, por favor, nos deja compartir pantalla, por favor. Por supuesto. Bueno, antes de despedirme, yo agradezco mucho, realmente esta era la última diapositiva. Agradezco mucho su tiempo. Estamos tanto en la Camacol como aquí en la asociación, pues para servirles y bueno, comentándoles un poquito de nuestra experiencia aquí en México con este sistema. Les dejo de compartir pantalla y me despido de ustedes. Ingeniero, muchas gracias por su valiosa intervención. Entonces vamos a darle paso a un video de nuestros patrocinadores. Somos Ventanar, una empresa colombiana líder en el desarrollo, la producción y la instalación de ingeniería de fachadas y envolventes arquitectónicas. Desde nuestra planta de 16.320 metros cuadrados, ubicada estratégicamente en Girón Santander, logramos una cobertura a nivel nacional y contamos con avanzada tecnología que nos permite la continuidad de nuestros productos. En Ventanar logramos fachadas impactantes. Materializamos ideas y sueños, transformándolos en grandes proyectos que parecían imposibles de lograr. Ventanar. Ingeniería de fachadas.
Bueno, los invitamos a ver la última conferencia de este encuentro técnico de la construcción. Vamos a hablar sobre el nuevo sistema constructivo de mampostería, Machembrada. Entonces, gracias por acompañarnos y feliz tarde.